Listo, voy a iniciar entonces la presentación de la pizarra y la presentación aquí de la pantalla, para que ataquemos esto de una vez. ¿Qué estuvieron haciendo ayer con Julián? Él me cuenta. Conexión de motor trifásico. Ya conectaron en estrella, en triángulo. Mayormente ¿Sí? en estrella. En triángulo no conectaron todavía. En triángulo conectamos, pero David y yo intentando hacer un experimento. ¿Y les funcionó o hicieron un daño? Ah, no hicimos ningún daño, le preguntamos al profesor antes de que lo hiciéramos. Pero les funcionó el delta. Sonaba raro. Los motores en delta suenan raros porque quedan alimentados a su potencia principal. Cuando un motor está en estrella, está solamente a 1/3 de su potencia. Sonaba raro, pero ese es el sonido normal del motor. Si ves, antes en estrella está, como te digo, 1/3 por debajo de la potencia que debería tener. Entonces el sonido normal es cuando se conectan delta. Esos motores deberían estar conectados en delta, pero como pues están en vacío y no están como jalando mucha cosa para evitar tanto ruido y todo eso, los estamos conectando en estrella. Bueno, ahí les dejé pues como ese comentario. Vamos de todas maneras a arrancar el tema otra vez de los transformadores, que es hacia donde tenemos que apuntar. Ya en el video de ayer he hecho varios énfasis en pruebas de diagnóstico y esto es muy importante porque pues a la larga es lo que nosotros somos. Nosotros somos doctores y el enfermo es el transformador, pues el supuesto enfermo. Entonces nosotros lo que hacemos es generar pruebas, exámenes de rutina para saber qué tan apto está el transformador, qué tan útil puede ser. Ya ayer estábamos hablando de la prueba en vacío, Eso fue la clase de ayer, o prueba de vacío. A ver, por favor, vamos a interactuar bien. Son las 10:59 y por más no vamos a extendernos sino hasta las 12. Entonces, necesito harto de que todos intervengan, no solamente Manuel, Luisa, Marden, los de siempre, no todos, vamos todos a intervenir de alguna forma. La prueba de vacío. ¿Qué detecta la prueba de vacío? ¿Qué detecta? La corriente de excitación. Sí, digamos que eso uno mide en la prueba de vacío la corriente de excitación, pero ¿qué problema detectamos nosotros? ¿Qué podríamos nosotros diagnosticar? Un problema con el núcleo. Entonces, volvemos al cuento. Problemas con el núcleo. ¿Y esos problemas con el núcleo cuáles pueden ser? ¿Cuáles pueden ser los problemas en el núcleo? Poco eficiente. Eso es una consecuencia. Una consecuencia es que se vuelve poco eficiente. ¿Cuáles son los Profesor, problemas? placas sueltas. Otra vez que no se entrecortó. Serían las placas que tienen núcleos Muy sueltas. bien. Ese es un problema. Placas sueltas en el núcleo. Otro Sería problema. óxido también. Oxidación. Muy bien. Esos son problemas del núcleo. ¿Cierto? Otro. Esté suelto. Qué pena, Luisa. Otra vez. Que esté suelto. Entonces, sí, placas sueltas, listo. Está suelto, placas sueltas, oxidación, falta Creo ótrico. que pérdida del campo magnético, profe. Es pérdida el magnetismo que se fuga. Todo eso son situaciones. Esto proviene también, las placas sueltas provienen de la vibración del núcleo. En todo caso, todo esto en vacío, lo único que me refleja son problemas en el núcleo. ¿Ya? Problemas en el núcleo. Recordemos entonces que la parte activa de un transformador, la parte activa es el núcleo, pero también son las bobinas. Entonces son
dos partes, el núcleo y esto que son los devanados. No tiene nada que ver el vacío con los devanados, tiene que ver con el núcleo. Y ayer vimos un ejemplo dentro de la clase donde hablaba de las pérdidas. ¿Y por qué hay pérdidas? Porque en el primario se va a producir una corriente de excitación, se llama así, I0, corriente de excitación. A ver, en un transformador ideal, perfecto, hay corriente de excitación. Sí. Bueno, perfecto, no. Exacto. En uno ideal perfecto no hay corriente de excitación. En un transformador, para poder yo decir que es bueno, que está dentro de los niveles adecuados, ¿cuánto es el valor máximo de la corriente de excitación? De 3 al 5%. Eso, muy bien. Profe, Eso es lo que yo espero escuchar de ustedes, que con criterio sepan contestar. Excelente. Entonces, ¿hay corriente de excitación? Sí, del 3 al 5%. Eso es normal. Y eso va a producir una potencia, porque la potencia es voltaje por corriente por el factor de potencia, que para los transformadores consideramos el factor de potencia 1. Entonces, hay una pérdida que se llama pérdida cero. Esto sí no lo dije ayer. Esa pérdida cero es porque hay un voltaje nominal y una corriente de excitación. Estas son las pérdidas en vacío, o lo que quiere decir pérdidas del núcleo, porque ya vimos que lo que habla de vacío tiene que ver con el núcleo. En un transformador ideal, ¿cuántos son las pérdidas de núcleo? Pregunta de examen. 0. Cero, es que eso es tan fácil, pero pues es fácil cuando uno ya entiende los conceptos. Pero en un transformador real, ¿qué porcentaje máximo pueden ser las pérdidas de núcleo? A ver, ¿qué se le ocurren deduciendo todo lo que hemos dicho? ¿Qué creen? Equivóquense, no hay problema. No sé, 5%. Exactamente. ¿Por qué? Porque miren que las pérdidas, que es la potencia, tiene que ver directamente con la corriente de excitación. Entonces, si la corriente de excitación sube, suben las pérdidas. Si la corriente de excitación es del 5%, las pérdidas serán del 5%. ¿Ven? Entonces, a mí me conviene mantener la corriente de excitación bien bajita, bien bajita. Pero la verdad, la única forma de controlar eso es que el núcleo esté muy bien armado, que las placas no estén sueltas, que eso no esté oxidado, que el núcleo no deje fugar el campo magnético. Sin embargo, siempre va a ocurrir. Lo que quiero que les quede claro es que un transformador, considerando un transformador una caja negra, entonces donde el transformador tiene una entrada y tiene una salida, que si yo al transformador le meto el 100% de energía, por aquí, en el peor de los casos, saldrá el 95%. Porque ¿dónde quedó el 5? ¿Dónde quedó el 5? Quedó por aquí, perdido. ¿En dónde se perdió? En el núcleo del transformador. Yo, como les estoy diciendo, este valor son valores muy altos, pero en un transformador real de los que hace ABB, Magnetron, todo eso, son transformadores del 299, del 298, tienen estos valores muy bajitos y la idea es cada vez bajarlos con tecnología, con ciencia, con todo eso. Pero todos los transformadores tienen una pérdida natural, que es del núcleo. Por esa razón, no nos conviene tener transformadores en vacío. Tener un transformador en vacío, aquí, conectado, por ejemplo, 13.200 voltios, y resulta que la empresa, aquí, con eso desconectado, sin alimentar nada, ese transformador es mejor que lo desconectemos todo, porque siempre va a estar consumiendo corriente de excitación.
y la corriente de excitación va a generar pérdidas potencia, y la potencia son vatios, y a la larga los vatios con el tiempo van a formar vatios hora, y yo voy a tener que pagar por ese servicio. Entonces, todo lo que tenga transformador y no esté alimentando nada, desconéctelo, porque eso va a significar costos. Son máquinas que están conectadas consumiendo energía. ¿En dónde la están consumiendo? En la corriente de excitación. Eso es la prueba de vacío. ¿Qué consiste la prueba de vacío entonces? En verificar las pérdidas que el transformador tiene y que no superen el 5%. En eso, si están más altas, graves. Vamos a hablar hoy, recuerden interrumpirme en cualquier momento, cualquier pregunta es válida. Vamos a hablar hoy entonces de la prueba en carga. La prueba en carga. Y entonces, esta prueba es bien especial y hay que ponerle mucho cuidado, porque podemos hacer un daño, Observen pues, la prueba en carga también la llaman prueba de cortocircuito. También se llama así, prueba de cortocircuito. ¿En qué consiste esta prueba? Vamos a alimentar lo mismo, el transformador, vamos a alimentar el primario y vamos a medir este voltaje de aquí. Pero vamos a coger el secundario del transformador, le vamos a poner aquí otro amperímetro, el 2, este es el amperímetro 1. Aquí abajo, y miren lo que vamos a hacer. Ojo, mucho ojo. Vamos a coger el transformador y lo vamos a cortocircuitar. Un corto. ¿Qué es hacer un corto? Pues unir con un cable la fase y el neutro del transformador. Vamos a unirlo con un corto. Si yo hago esta situación con el transformador en condiciones nominales, por ejemplo, si el transformador tiene aquí 13.200 voltios, si yo le meto 13.200 voltios aquí, pues lo que voy a ocasionar es una explosión. Esto va a explotar, voy a hacer un daño. ¿Por qué va a suceder esto? Porque pues el transformador aquí en la salida va a botar internamente 220 voltios. Y esos 220 voltios van a buscar aquí la resistencia que tiene pues que la carga. Y entonces básicamente la corriente del secundario, que es la corriente que circularía por aquí, por el transformador, sería el voltaje que va a salir del transformador, que es el que está saliendo por acá, por la fase y por el neutro internos del transformador, dividido la resistencia de la carga. Esto es de forma general. Y como yo tengo un cortocircuito aquí, pues arriba tendría 220 voltios, que es lo que está saliendo por el transformador. ¿Y qué carga tengo? Si yo tengo un corto, si yo tengo un cable que me estaría haciendo eso, pues la resistencia sería básicamente la resistencia de ese pedazo de cable que yo esté metiendo aquí, que seguramente será 0.00, si es un cable bien grueso, 0.002 ohmios. Es un ejemplo. ¿Ven? A ver, ¿quién me dice esa operación cuánto da? ¿Quién me ayuda? Si están conmigo, espero que estén aquí conmigo. No se vayan a dormir, que ya les dije que hasta las 12 vamos. 11, 11 millones. 11 millones de amperios. Díganme, ¿qué circuito es capaz de soportar 11 megaamperios? Millones de amperios. Ninguno, por eso esto va a explotar. Voy a mejorar la fórmula, porque realmente la corriente 2, la corriente del secundario, depende sí del voltaje secundario, también de la resistencia de carga, pero hay que tener en cuenta que el bobinado
que el bobinado del transformador, aquí lo estoy resaltando, tiene una resistencia interna, la resistencia del transformador de la parte 2, pues porque ya lo hemos dicho, el transformador está hecho de cobre y el cobre propio, ustedes ya saben que tiene resistencia. Entonces sería realmente la resistencia de carga más la resistencia interna, voy a ponerlo así, resistencia interna del transformador 2, del secundario, eso quiere decir el 2. Es decir, que pues a la larga esto no es que vaya a cambiar mucho porque la resistencia de la carga es 0.000134, ahí va bien 2, más la resistencia de la bobina del transformador que era 0.00001. Pues esto nos va a bajar y ya no van a ser 11 megaamperios, sino que de pronto van a ser 10.5 megaamperios. O sea, a la larga, sí, hay una resistencia interna del transformador, pero para efectos de un cortocircuito eso no va a importar. Se lo va a llevar, va a haber una explosión, vamos a desaparecer del planeta. Es así. Por eso es que yo no puedo poner en cortocircuito un transformador bajo estas condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Voltaje nominal. Entonces a esto hay que ponerle mucho cuidado. Un transformador no se puede poner en corto cuando esté alimentado por el primario con voltaje normal, porque, vea, el único que limita, ¿quién limita la corriente de salida del transformador en un corto? A ver, según lo que he explicado, ¿quién me dice? ¿Quién es el que merma la corriente de cortocircuito en un transformador? ¿Quiénes? ¿Quiénes intervienen? Ya lo dije, ahí en la fórmula. A ver, ¿qué me dicen? Ronaldo, a ver. Dale, Marden. De pronto diría las resistencias, profe. Exacto. ¿Cuáles resistencias entonces influyen en la corriente del cortocircuito? ¿Cuáles resistencias influyen? La resistencia del cable con el que haga el corto y la resistencia interna del transformador. Entonces, miren esta prueba como hay que hacerla, como sí hay que hacerla, como sí hay que hacerla. Porque como dice arriba, hay que hacerla. Como dice arriba, no se puede hacer. ¿Qué hay que hacer con este transformador? Entonces voy a conectar, voy a hacerlo más bien en otra hojita. Voy a conectar el transformador a un amperímetro. Voy a conectar aquí. Lo mismo. Voy a conectar aquí para medir el voltaje. Voy a conectar aquí para medir la corriente de salida. Voy a conectar aquí para medir el voltaje de salida. Y voy a hacer un corto. Sí, voy a hacer un corto. No, que voy a poner aquí. Entonces voy a hacer un corto aquí con un cable. Un cortocircuito, no es corriente continua, es un cortocircuito. Voy a hacer un corto. El voltaje que voy a poner aquí, lo voy a poner variable. Voltaje variable. Este voltaje es un voltaje que arranca, por eso pongo la flecha así, que significa variable. Entonces voy a coger aquí, voy a poner una fuente y la voy a variar. De 0 a un voltaje que lo voy a subir hasta que lleguemos aquí a la corriente nominal del secundario. ¿Qué quiere decir? Que si normalmente por el transformador en el secundario iban a circular 10 amperios, voy a subir este voltaje desde 0, despaciecito, hasta que en el secundario llegue a 10. No puedo subir este voltaje muy rápido o ponerlo todo porque sucede lo que acabamos de explicar ahorita. ¡Pum! Generamos un corto. Resulta que ese voltaje de aquí
ese voltaje, yo lo voy a ir subiendo despacito, despacito y poniendo mucho cuidado que esta corriente aquí no se suba sino hasta lo máximo que se permite. Ese voltaje se va a subir de aquí tan poquito que lo normal, lo típico, lo normal o típico es que eso suba generalmente hasta el 6% del voltaje nominal. Es decir, si un transformador es de 13.200 voltios, yo voy a ir subiéndolo tan poquito, que típicamente es el 6% de 13.200 voltios. ¿Quién me dice, por favor, cuánto es el 6% de 13.200? Eso, exacto, listo. Entonces, normalmente, ¿cómo se hace en laboratorio? Se empieza en 0 y se va subiendo despacito, y típicamente llega como a los 700 voltios. Cuando estoy en 700 voltios aquí en el primario, aquí en el secundario están circulando la corriente por la cual está diseñado el transformador. A este voltaje de aquí se le conoce como voltaje de cortocircuito. Voltaje de cortocircuito. También se le conoce, que vamos a ver esto, como impedancia de cortocircuito. Impedancia de cortocircuito. El voltaje de cortocircuito o impedancia se llaman de las dos formas. ¿Qué es entonces? ¿Qué es el voltaje de cortocircuito o impedancia de cortocircuito? Es el voltaje al cual hice que por el secundario pasara la corriente nominal cuando el transformador estaba en corto. Repito el concepto. ¿Qué es el voltaje de cortocircuito o impedancia de cortocircuito? Es un voltaje reducido en el transformador que se aplica en el primario cuando el secundario está en cortocircuito. Y por el secundario circula la corriente nominal. ¿Vieron que volví a decir lo mismo? Lo dije con otras palabras, pero dije lo mismo. Entonces, este voltaje es muy importante, esta impedancia de cortocircuito, porque este valor me va a ayudar a determinar cuánta energía se pierde en las bobinas. Ya vamos a verlo, ya vamos a explicarlo. Porque en la prueba en vacío determinamos cuánta energía se pierde en el núcleo. Pero en esta prueba vamos a determinar cuánta energía se pierde por efecto del calor en las bobinas. Las bobinas, ¿por qué tienen calor? Porque va a circular corriente en su interior y ustedes saben que las bobinas tienen resistencia. Entonces hay una formulita que dice que la corriente al cuadrado por la resistencia genera vatios. Y recuerden que hicimos en algún momento mucho énfasis en que los vatios son luz o calor. Y en este caso en un transformador lo que se produce es calor. ¿Y yo para qué necesito que un transformador se caliente? No necesito eso. Entonces por eso es que un transformador presenta pérdidas en las bobinas. ¿Por qué presenta pérdidas en las bobinas? Porque el transformador se calienta al circular corriente por el transformador. A ver, ¿tendrán alguna pregunta o comentario hasta ahora? ¿Necesitan que repita algo? Cuéntenme a ver si... o vamos totalmente bien. Vamos bien. Listo. Entonces, a ver, hagamos una realimentación. Yo puedo coger un transformador y ponerlo en cortocircuito y alimentarlo a voltaje nominal. Pregunta para ustedes. No, profe. ¿Qué espero que suceda si hago esa situación? ¿Qué podría pasar? Pum. Un pum, listo. Entonces, siempre hay que vigilar que el transformador no vaya a quedar en corto. ¿Pero puedo hacer una prueba de corto al transformador? Sí. ¿Qué necesito para hacer una prueba en corto en el transformador? ¿En la fuente hay algo en especial? Variable. Tiene que ser variable.
Y esa prueba tiene que arrancar desde los 0 voltios y vamos a subir despacio, 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 hasta que lleguemos al secundario del transformador, la corriente nominal. Esa es la prueba de cortocircuito. Y esa prueba van a... ¿cierto que ustedes no han hecho todavía nada de transformadores con el profe Julián? No, señor. No, todavía no. Entonces el otro grupo que vio clase ayer están hoy haciendo las prácticas. Yo los llamé ahora y de hecho ahí Dylan acabó de poner en el WhatsApp la curva de la corriente de excitación. A ustedes les va a tocar, tengo entendido que el lunes. Entonces la idea es que estén volando en eso y en esto que vamos a hacer. Vamos a hacer esa prueba aquí rápido como para que les quede aquí claro. Bueno, si abre. Para que miremos esto en el laboratorio y a ustedes les rinda mucho cuando estén allá en clase. A ver, a ver. Cargue. ¿A ustedes les ha estado funcionando el árbol? No, señor. ¿Verdad? No, pero a mí tampoco. No, eso como que quitaron las licencias y no las dejaron sino a los profesores. Pero bueno, ya estamos yendo a la presencialidad, entonces ya, bueno, aquí tenemos la fuente, la tarjeta de medición y aquí tenemos, ojo, tenemos un transformador. Como les estaba diciendo ayer, un transformador trifásico básicamente son 3 transformadores monofásicos. Este que estamos viendo aquí, que está ya en el árbol igualitico, con los cuales ustedes el lunes van a estar jugando, es un transformador trifásico, pero realmente son 3 transformadores monofásicos. Vamos a analizar el transformador rojo, que estamos viendo en la izquierda. ¿Cuál es la alimentación primaria? 208 voltios, entre el borne 1 y el borne 2. Y el secundario también es de 208 voltios, entre el borne 3 y el borne 5. Tiene un tap, ya hemos hablado qué es el tap. El tap es un punto intermedio o un punto cualquiera del transformador. En este caso es el borne 4. Es decir, si yo saco el voltaje entre el 4 y el 5, salen 120. Si saco voltaje entre el 3 y el 5, salen 208. A ver, una pregunta para ustedes bien avispados que son. ¿Qué pasa si saco 2 cables entre el 3 y el 4? ¿Cuánto voltaje saldrá? Si saco entre el 3 y el 4. ¿Cuánto? Se podría quemar. No, si saco 2 cables, 2 cables para un bombillo, por ejemplo. No, para quemarse es que hago un corto aquí. Pero, ¿cuánto saldría si saco 2 cables aquí y se los conecto a un voltímetro? Y, Luisa. 330. Entre el 3 y el 4, dices 330. 88. 120 años. Luisa dice 120 y Manuel dice 88. La respuesta correcta es 88. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a analizarlo. De 3 a 5 hay 208. De 4 a 5 hay 120. Esto es como ir subiendo un edificio, como ir subiendo escalones. Miren, si del 5 al 4 hay 120 y del 5 al 3 hay 208, pues del 4 al 3, ¿cuánto hay? 88, es lo que le falta a 120 para llegar a 208. ¿Sí o no? Entonces, aquí realmente yo podría sacar tres transformadores, 3 salidas del transformador, 208, 120 o 88. Esos 3 voltajes podrían salir de aquí. Hagamos eso, ya que vi que había confusión ahí. Hagámoslo aquí rápido. Miren, voy a tirar los cables de este transformador. Como él se alimenta a 208 por el primario, entonces pues lo que voy a hacer es
Voy a conectarlo de una fase y de otra fase. Ay, pero lo conecté a la salida. Aquí a la entrada. Vea. De una fase y de otra fase. Ustedes ya saben que de fase a fase hay 220 voltios. Entonces yo voy a manipular esta perilla para dejarlo en 208. Ahí alimenté el primario. Lo que voy a hacer aquí es, pues, medir ese voltaje que va a entrar con un voltímetro. Con un voltímetro. Le voy a poner aquí, digamos, moradito, porque esos son los cables del voltímetro 1. Entonces ahí estaría midiendo el voltaje del transformador en el primario. Y voy a mirar con un voltímetro 2, con otro voltímetro. A ver, esto me dejé aquí agarrar. Con otro voltímetro, con el otro voltímetro voy a medir aquí y voy a medir acá, lo que les dije, en los dos extremos. Voy a poner, por ejemplo, ese segundo voltímetro, lo voy a poner amarillito. Uy, no, ese no era. ¡Ah! Dios, ¿qué hice? Me tiré todo esto. A ver. Y pongámoslo aquí otra vez. Ahora sí, pongamos este amarillito. Que son este y este. Espero pues que estén entendiendo lo que acabamos de conectar. Es muy sencillo. Y lo único que voy a hacer aquí es medir eso. Bueno, me falta el cable que siempre me termina faltando, que es el cable aquí de la alimentación de la fuente, de la adquisición. Entonces, vengo y mido, y voy a subir la perillita hasta los únicos elementos que intervienen aquí, que tenemos conectados, son los dos voltajes. Entonces, voy a subirlo hasta los 208. De ahí me pasé. Entonces, 200, ahí aproximado, 207.6. ¿Listo? Y entonces miremos aquí la salida del transformador. 206, porque miren los cables amarillos, que son la salida del transformador, cómo estamos midiendo pues la salida del transformador. En este caso pues decía que 208, 208, entonces estoy metiendo 207 y están saliendo 206. ¿Por qué pasa eso? Porque acuérdense que el transformador tiene lo que se llama la relación de transformación, que todavía también nos falta la relación de transformación. Que la relación de transformación decía que voltaje 1 dividido voltaje 2 es igual a I2 sobre I1. A esta fórmula le falta todavía otro concepto, que dice que es número de espiras del primario dividido número de espiras del secundario. No recuerdo si alcanzamos a ver esta última parte del número de espiras. Estos son espiras. Es decir, que yo bien tranquilamente puedo decir que el voltaje 1 sobre el voltaje 2 es igual al número de espiras 1 sobre el número de espiras 2, coger las dos igualdades de los extremos. En este caso, este transformador es un transformador 208 voltios dividido 208 voltios, porque eso es lo que tenemos aquí, un transformador 1 a 1, un transformador de 208 de entrada, 208 de salida. Entonces, si yo tuviera espiras aquí y construyo el transformador con 500 espiras en el primario, mire que dice N1, pues entonces tendría que construirlo con 500 espiras en el secundario. Tendría que construirlo con 500 espiras en el secundario, porque para que dé 208 y 208, que esto da 1, pues tendría que hacer 500 espiras arriba o 500 espiras abajo. O tendría que hacerlo de 1000 arriba y de 1000 abajo.
lo cierto es que el transformador tiene que quedar con las mismas espiras arriba y abajo para que el transformador se comporte que el voltaje de entrada es lo mismo que el voltaje de salida. Pero si usted en la vida real se equivoca en alguna espirita, por ejemplo, si aquí en vez de meter 500 espiras, mete 498, porque pues contar 500 espiras puede ser difícil, entonces se equivoca y le quedaron faltando 2 espiras, pues entonces por aquí ya no saldrán 208, saldrán 207. Porque la fórmula dice que el voltaje de entrada y el voltaje de salida dependen del número de espiras que tenga el transformador. Entonces, si yo quiero que los dos voltajes sean iguales, tengo que construir el transformador exactamente igual. Este simulador, que yo lo alabo mucho, es muy bueno porque miren lo que me está diciendo aquí de la entrada y la salida. Dice que teóricamente el transformador debería ser 208, 208. Yo aquí por la fuente no soy capaz de meterle 208 exactos. La fuente tiene también pues ese pequeño problemilla. No soy capaz aquí de calibrar, y además ustedes lo han visto en laboratorio, que mover esa perilla, a veces uno es peleando para que sea exacto y no es capaz. Pero si aquí entran 207.6, aquí deberían salir 207.6. Y aquí estamos mostrando 206.2. ¿Qué quiere decir esto? Que a ese transformador le faltó una espirita aquí por bobinar. Por eso digo que el simulador es muy bueno, porque pues si lo hubieran hecho muy computarizado, porque pues a la larga esto es un programa de computador, encontraríamos 207.6 y aquí 207.6. Pero a él le metieron errores. Y cuando vayan ustedes al laboratorio y hagan esta verificación, van a ver cómo ustedes aquí meten 207.6 y por aquí salen 202. O al revés, 214. ¿Qué significaría que aquí meta uno 207 y por aquí salgan 214? A ver, ¿quién me dice? Tiene más vuelta el secundario. Exacto. Entonces, en vez de ser 500 y 500, ese le quedó de 505, de 504. Se equivocan al bobinar el transformador y no les queda exacta. Y eso afecta la relación de transformación. Me desvío un poquito del tema, pero es muy importante, y más ustedes que van para empresas transformadores, porque equivocarse a veces les puede tocar bobinar a ustedes transformadores y no se deben equivocar en el número de vueltas, porque eso afecta al producto final. Sin embargo, hay unas pequeñas tolerancias, como en este caso. En este caso, pues seguramente falta una espira. El transformador es tolerable, está dentro de la tolerancia. Cuando a ustedes les toque bobinar transformadores en magnetron o en ABB, le van a entregar un plano y le van a decir a ese transformador hay que darle 800 vueltas. Más o menos 15. Es decir, se puede equivocar 814, 815. O se puede equivocar para abajo, 790, 785. Pero no se puede pasar de más o de menos, porque entonces la relación de transformación después no va a dar. Entonces el transformador ya no va a botar el voltaje para el cual está hecho. Cuéntame. Profe, ¿y en el diseño de transformadores no hay una máquina o algo que vaya contando las espiras, o eso le toca al operario? Sí, la máquina, claro, la máquina las va contando. Busquemos aquí rapidísimo. ¿Cómo llama esa máquina? Una bobinadora. A ver. De hecho, eso es lo que iba a buscar. Bobinadora de transformadores. Entonces, bueno, véalo aquí. Mira, entonces, eso es, vea. Y lo vieron, ¿cierto? No sé, si estaba compartiendo yo la pantalla, ¿lo vieron? Está compartiendo. Sí, señor. Eso. Entonces, el operario no hace nada a mano aquí, pero tiene que estar pendiente porque las máquinas que tenemos en Colombia, en ABB y en Magnetron, no son automáticas. Es decir, usted no le programa 4.500 vueltas y la máquina para. No. El operario tiene que estar en la jugada porque aparte las bobinas no pueden quedar montadas.
no, porque si no, pues entonces empieza a armar como un nudo. Imagínese, pues si usted con una cuerdita la está enredando cuando uno está y le queda eso ahí, se le forma un bultico. Y eso tiene que quedar parejo. Básicamente la operación que hace el operario ahí es verificar que la bobina quede pareja. Y hay un contador, si seguimos buscando videos seguramente lo encontramos, un contador donde la máquina le muestra las espiras. La señora tiene que estar aquí en la juega, que no se pase, porque si se pasa, pues desenrollarlo, imagínese desenrollar eso, el cable se pierde. Entonces ella va parando la máquina cuando se va acercando y ahí sí le va haciendo espacio. Ya, ¿cómo controla la máquina? Con un pedal, En Estados Unidos o en otros países europeos que también se fabrican transformadores, allá la automatización pues es grande. Entonces allá es un computador o un robot que hace este trabajo. En países tercermundistas como nosotros necesitamos operarios porque la mano de obra es muy barata y entonces requerimos operarios o personas de electricidad que estén pendientes de este oficio y eso es lo que a ustedes les va a tocar ver allá en la empresa. A lo que me refiero que hay que tener mucho cuidado con el bobinado de esto es que a ustedes los premian, a los operarios y a las personas que están bobinando por cada bobina que terminen haciendo bien y por la producción, por la cantidad. Entonces, en ambas empresas funciona como una especie de ranking donde eso representa un bono en el salario de las personas que más transformadores bobinen en el día o en el mes. Entonces todos son compitiendo, bregando a sacar la bobina más rápido. Y en medio de esa competencia, resulta que una persona se puede equivocar con el número de espiras. Pero si se va a devolver o va a devolver las espiras en las que se equivocó, eso va a representar tiempo de pérdida para esa persona y no bobinar más. Entonces algunos no le prestan bolas a eso y creen que eso no interviene mucho en el transformador, que se le hayan ido 20 espiras o 30 espiras o que le falten. Y con tal de sacar la bobina rápido, sacan eso de ahí. Pues cuando llega al laboratorio, el transformador no da, y entonces, ¿pero por qué? La relación de transformación no dio. ¿Y qué significa eso? Que se equivocaron en la bobinada. Pero el transformador, como trae un código, se dan cuenta cuál fue el operario que intervino ahí y ya ahora, en vez de tener un bono en el salario, ahora tienes un castigo. O lo terminan echando de la empresa. ¿Ven? Y entonces eso sucede es porque las personas que se enfrentan a las máquinas no entienden que el número de espiras es un factor elemental y muy importante a tener en cuenta en el bobinado del transformador. ¿Ven? Si miramos, pues, por ejemplo, pues cualquier videillo de los que de esto lo único que hay es eso. Esta es una máquina totalmente automática. Miren. Pero eso no vamos a ver aquí en Colombia, eso aquí no está. Hay operarios, claro, pendientes pues, de que la máquina esté funcionando bien, pero esto es una planta totalmente europea, les aseguro. China, ahí se ve pues el personaje. Donde, dime. Nosotros lo vimos muy por encima, pero ¿cuáles son las pruebas que le hacen al transformador en el laboratorio? Esas son las pruebas que estamos viendo, que es donde nos estamos enfocando. La prueba de vacío, que ya pues ustedes me dicen que ya la entendieron y qué es lo que estamos buscando. Y yo estoy tratando de adentrarme a la prueba en carga. Lo que pasa es que pues eso trae otros conceptos que me desvío un poquitico. La prueba en carga, que es la prueba de cortocircuito. Y esas son las pruebas que vamos a estar hablando en estas clases virtuales y ustedes van a hacer con Julián. ¿Listo? Hay una última pregunta, profe. Sí. Vi una prueba en un video de YouTube que es como una simulación de una descarga eléctrica. Sí, vamos a hablar de esas pruebas. Esa se llama prueba de arco eléctrico. Es una prueba destructiva. Cuando usted hace esa prueba, el transformador generalmente queda ya deteriorado, dañado. Aunque hay distintas pruebas de descarga. Pero la prueba de la que le estoy hablando se llama prueba tipo. Significa que hay un lote grande de transformadores que se compran, 500 transformadores, 600 transformadores, y se coge un hito y se le hace esa prueba.
Esa prueba daña el transformador o lo deteriora y ese transformador va pero sirve para saber hasta dónde el transformador va a resistir. Y hay unas tablas que pues vamos a explicarlas, donde pues si supera cierto valor significa que todos los 600 transformadores están buenos, pero si no, con ese transformador que se dañó, como no supera la tabla, todos los 600 transformadores están malos. Es una prueba donde pone la empresa todos de pelos de punta, porque con uno solo se puede tirar todos los otros. Y no se le puede hacer la prueba a todos porque pues entonces todos se dañan. Entonces se llama prueba tipo. No a todos los transformadores se les hace, es una prueba aparte, no es una prueba típica. Es una prueba más bien poco usual porque el transformador que se daña lo tiene que pagar el cliente como tal. ¿Algo más, Emanuel? No, está bien. Listo. Entonces, volvemos pues al cuento, porque me había desviado un poquitico. Entonces, este transformador que está aquí, le faltó una espirita, pero está dentro de lo normal. Para que no se asusten, allá cuando estén en el laboratorio, que el transformador diga 208, 120. Ah, pues miremoslo aquí. Entonces voy a apagar aquí la fuente. Voy a apagar aquí la fuente. Y ahora voy a cambiar el voltímetro, lo voy a cambiar aquí. Voy a cambiarlo aquí. Entonces, ¿qué voltaje espero que haya aquí? 120. Voy a prender aquí. Y miren que no están saliendo 120, 119. Pero también hay que entender que tampoco estoy metiendo 208, sino 207.5. Pero pues yo esperaría aquí que entonces hubiera 119.5 y no los hay. Y eso se debe a que entonces sigue faltando una espirita en el bobinado. Pero si yo vengo y hago aquí la prueba de lo que les dije, que fue la respuesta que hizo Emanuel, si yo saco el voltaje entre estos dos, espero que lo estén viendo bien. A ver, movámoslo aquí. Miren donde estoy sacando el voltaje con los cables amarillos, pues según como nos comentó Emanuel, vamos a prender y prender. Entonces, estamos esperando 88 voltios y tenemos 87.3 por las espiritas pues que hay de error. Entonces, realmente en ese transformador, con ayuda de ese tap, podemos sacar 3 voltajes. Hasta 3 voltajes podría sacar yo por ese tap. Sin embargo, esto pues me desvié, está bien, para que aclaráramos eso, pero lo que queremos hablar es de la prueba de cortocircuito. Cuando vayamos a hacer la prueba de cortocircuito, voy a hacerla entre los terminales más extremos del transformador. Voy a hacerla entre, en este caso, los 208, la salida como tal del transformador sin tap. Y entonces, como les mencioné ahora, lo que vamos a hacer es un cortocircuito aquí. Miren, miren ese cable blanco, lo que está haciendo ahí, un corto. Entonces, no puedo, que es donde yo necesito hacer mucho énfasis con ustedes, subir el breaker aquí. Porque si subo el breaker aquí, lo único que limitaría una corriente de millones de amperios aquí sería la resistencia interna de las bobinas y la resistencia de este cable que tenemos aquí. Como ese cable es más bien delgado, pues seguramente pues no voy a tener millones de amperios aquí, pero sí puedo tener fácilmente 100 amperios, 200 amperios, que eso es demasiado. Y esos 100 amperios o 200 amperios lo que van a hacer es que van a quemar la bobina del transformador. Entonces, mucho cuidado. Nunca vaya a energizar un transformador a su voltaje nominal cuando el transformador esté en corto. ¿Qué tengo que hacer entonces? Marden lo respondió ahora. Fuente variable. Véala, ahí la estoy cambiando. Espero que lo estén viendo. Poniéndola a 0. A 0. Si yo no tengo voltios aquí, listo. Sin embargo, sí tengo un problemilla. Y es que les dije que teníamos que medir, acuérdese, vea según esto, tenemos que medir, estoy señalándolo aquí, la corriente nominal por el secundario. La corriente nominal por el secundario. Y no he puesto este amperímetro aquí. Entonces, pues lo voy a poner. Voy a ponerlo. Entonces,
Lo que voy a hacer es que voy a quitar ese corto de ahí. Voy a mandarlo al amperímetro, si el software permite. Más bien voy a borrar el cable. Listo. Y lo que vamos a hacer es, miren este cable blanco, aquí. Lo mandé al amperímetro y del amperímetro regreso aquí a la fuente. Espero que hayan entendido la conexión y si no, pues díganme y lo explicamos bien. Lo que estamos haciendo es el cortocircuito a través del amperímetro. Esto que está aquí, miren, el amperímetro y ahí va el cable al cortocircuito. Es lo mismo que tenemos acá. Julián está muy necesitado de que ustedes entiendan esto bien para que hagan bien la práctica el lunes, entonces pongan mucho cuidado y que nos pueda rendir la práctica ese día. Ya tengo el cortocircuito, o sea que voy a activar aquí el amperímetro 2, ve, aquí lo activé en la fuente, en los equipos de medida. Entonces, mucho cuidado, mucho cuidado. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a energizar, pero yo asegurándome que esta perilla esté en cero, y vamos a prender, y vamos a empezar a subir despacio, muy despacio, porque Profe, no sería el 1, ¿Cómo? no sería el amperímetro 1. El 2 no está funcionando. Ah, muy bien, sí señor, metí la pata, con razón veía cero ahí. Me voy a devolver. Muchas gracias, Martín. Ya estaba yo aquí, se me iban a abrir los ojos que no había que. Entonces miren cómo tenemos 0 voltios en todas partes y 0 amperios, porque pues tengo la fuente en 0 y voy subiendo despaciecito. Ah, bueno. ¿Y hasta dónde voy a subir si no sé la corriente nominal del secundario? Entonces vamos a mirar cuánta corriente en la placa dice el transformador que permite sacar. Podríamos hacer ese cálculo con... Ay, no, yo no quiero mover este cable. Eso. Podríamos ver la placa. Véale. Aquí se ve esos cables es que me estorban un poquillo. A ver. La placa siempre ayuda. Hay que mirar, y dice que el transformador consume 250 VA. Con eso podríamos hacer el cálculo. Aquí el cálculo ya está hecho. ¿Ven? Dice que 1.2 amperios. Eso es lo máximo que puedo sacar yo por el bobinado. ¿Ven? Si ustedes hacen el cálculo, 250 VA, si lo hacemos por aquí a un ladito, acuérdese que el transformador es S, voltaje por corriente, entonces la corriente sería pues la S dividido el voltaje, o sea que según esto es 250 VA dividido pues el voltaje que son 208. ¿Me ayudan ahí, porfa? 1.14. 1.14, pero pues ahí en la placa dice 1.2. Lo aproximaron. La verdad, pues un poquito de amperios ahí. Esto no es una calculadora, la máquina, entonces lo aproximaron. Nada bien pudieron haber dicho 1.1, pero entonces dijeron más bien 1.2. Siempre es bueno hacer esa verificación de los cálculos. Es una operación muy sencilla, pues. Los VA sobre los voltios. Entonces, máximo 1.2. Si yo me paso del 1.2, empiezo a recalentar demasiado estas bobinas. Entonces, vamos a mirar aquí, en este transformador, ya vea, ya vengo en 0.128, todavía estoy bien. Voy subiendo despaciecito, ahí voy, vea, 0.7. Se me bloqueó el computador un poquillo. Uy, se me subió demasiado, vea. Mire que se me tiró a 3, se me va a quemar. Voy para abajo. Fue que me bloqueó el computador y seguí apretando. Vea, estoy muy alto. Siquiera este transformador no es de verdad. Bueno, entonces, vea por ahí. Si de pronto lo subo un poquitico, se me pasa. Entonces, aquí no va a ser muy difícil ser exactos, pues, acá. Miren el voltaje de salida. 0, claro. ¿Por qué está marcando 0? ¿Por qué está marcando 0 voltios? Porque el transformador en el secundario está en corto. Vea, el transformador en el secundario, eso es lo que me está indicando.
lo que me está indicando es que estamos en corto. El voltaje del multímetro, ¿qué está midiendo ahí? Los dos cables juntos, 0. Pero sí hay corriente. Es un cortocircuito y lleva corriente. Pero lleva una corriente que está siendo controlada porque el voltaje en el primario está muy bajito. Miren que en este caso es 14.67. ¿Cómo se llama este voltaje bajito? Que es el que produce que circule corriente nominal cuando en el secundario está en corto. ¿Cómo se llama este voltaje? Voltaje de cortocircuito. ¿Qué otro nombre tiene? Complétenme ahí. ¿Qué otro nombre tiene? Impedancia corto. Impedancia de cortocircuito. Sí, señor. Entonces, en este caso, este transformador tiene 14.67 voltios. Vamos a ver aquí, que me fui por acá. Entonces, este transformador tiene un voltaje de cortocircuito de 14.67 voltios. Este transformador, voltaje de cortocircuito de 14.67, ¿cómo lo compararíamos? No sé, lo comparamos con el voltaje nominal. El voltaje nominal del transformador es 208 voltios. Y apenas le metí 14.67. Entonces voy a compararlo. 14.67 dividido 208. Porque pues lo que yo esperaría sería transformador 208, pero solo le metí 14.67. Esto lo voy a multiplicar por 100 para poder saber el porcentaje. Ayúdenme con esta operación, por favor. 7. 7%. 7%. Esto es para poder obtener el porcentaje. Esto entonces es lo que llamamos voltaje de cortocircuito en porcentaje o impedancia de cortocircuito en porcentaje. ¿Ven? Esto es. Entonces, un transformador le pueden decir a uno, ese es un transformador que tiene impedancia de cortocircuito del 8, del 9, del 3, del 4, del 5%. Se lo dicen a uno en por ciento. O se lo pueden decir a uno en voltaje. Lo cierto es que lo que representa esto es cuando el transformador se puso un cortocircuito y soportó la corriente nominal. ¿Para qué toda esta carreta que le estoy diciendo en este momento? Porque los transformadores de potencia normalmente tienen una impedancia de cortocircuito del 6%. Los transformadores de distribución, recuerden que hay diferencias entre esos dos. Recuerden que los de potencia son transformadores que superan el megavoltiamperio. Son transformadores grandes, transformadores de grandes empresas. Los transformadores de distribución estos son mayores, vean, mayores. Son menores a 1 megavoltiamperio. Es decir, el transformador del SENA es de, a ver si recuerdo, es de 500 kVA. 500 kVA es la mitad de 1 megavoltiamperio. Entonces el transformador del SENA es de distribución. Los transformadores de distribución normalmente tienen impedancias del 5 y menores. Entonces una impedancia del 4, del 3, del 5, son típicas de transformadores de distribución, que son los transformadores de menos de 1 mega. El transformador del SENA, por ejemplo, tiene una impedancia de 5. Los transformadores grandes, los que están en la CHEC, los que están en empresas demasiado grandes, de más de 1 mega, tienen impedancias de cortocircuito del 6% o mayores, del 7, del 8. Los transformadores didácticos, que son los del SENA, los del ADVOL, los de todo eso, tienen impedancias del 10%. Una impedancia en un transformador de más del 10% se considera un problema. Entonces, digámoslo por aquí. No importa el transformador que sea. Una impedancia de cortocircuito mayor del 10% se considera un problema. ¿Y dónde es el problema?
en las bobinas, que es hacia donde íbamos nosotros, en las bobinas. ¿Qué significa eso? Que las bobinas fueron hechas con cable con cable muy delgado. Un transformador con esta situación genera un problema grave. ¿Y cuál es el problema que genera? Tiene una cosa buena y una cosa mala. Vamos a ver el problema. El problema que genera es que se tiene una alta caída de tensión. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo le conecto al transformador carga, motores, bombillos, mucha cosa, si le empiezo a conectar mucha cosa al transformador, el voltaje del transformador se empieza a caer. Entonces, si el transformador era, por ejemplo, de 220 voltios, a medida que yo le empiece a caer esto, se le va a conectar mucha cosa, va a empezar a botar 190, quizás 170, y entonces no sostiene la carga fácil. Y eso es un gran problema. Un transformador al que yo le empiezo a conectar cosas y el transformador se le empieza a caer el voltaje porque tiene una alta caída de tensión. ¿Y eso es debido a qué? A que tiene una alta impedancia de cortocircuito. Entonces eso no es bueno. Eso genera problemas. Por eso es que a los transformadores le hacemos esta prueba para saber cómo está su impedancia de cortocircuito y saber si el transformador va a ser capaz con la carga. Pero tiene algo bueno. Eso sí, tiene algo bueno. ¿Qué es algo bueno que tiene? Que los transformadores con impedancias de cortocircuito altas soportan cortocircuitos fácil. Soportan cortocircuitos y no se dañan. Y no se dañan. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, tengo la empresa, tengo motores conectados y eso, y ustedes saben que en la empresa, pues, hay que conectar mucha cosa. Por allá llega Emanuel y conectó, se puso a jugar con el motor trifásico que estaba contando ahorita, y conectó mal el motor y le generó un corto. Un transformador con impedancia de cortocircuito alta no se va a dañar, lo va a soportar, va a soportar ese problema que tuvo ahí. En cambio, un transformador con impedancia de cortocircuito baja va a explotar. Por esa razón es que tenemos que tener un equilibrio de la impedancia de cortocircuito y típicamente es del 6, del 5, así. Por eso es que un transformador con impedancia de cortocircuito, por ejemplo, del 2, es peligroso. Muy bueno para la empresa porque conéctele cosas que el voltaje casi no se le cae. Pero si hacemos un corto, ¡pum! Por eso es que estos transformadores sí se usan, del 3, del 2, sí, pero tenemos que poner unos breakers muy sensibles para evitar generar un daño. Vamos a tener que estudiar mucho el tema de los breakers, porque vamos a tener que proteger muy bien estos transformadores que tienen impedancias de cortocircuito bajas, porque se convierten en un riesgo donde un breaker no dispare, explotan los transformadores. Si queremos prevenir eso un poquitico, pues entonces nos conseguimos un transformador con impedancias más alticas, pero vamos a tener el berraco problema de que se nos cae el voltaje mucho en el transformador. Entonces, dentro de las pruebas que ustedes van a hacer el viernes, va a ser encontrar la impedancia de cortocircuito de los transformadores que el profesor les pase. Y usted va a dar un diagnóstico, va a decir, profe, ese transformador se le va a caer el voltaje muy fácil. Ese transformador, profe, no vamos a hacer un corto porque lo vamos a dañar, porque a ese tiene una impedancia de cortocircuito muy alta y este tiene impedancias de cortocircuito muy bajas. Con eso podemos diagnosticar y también determinar si el transformador va a ser fino para determinadas tareas. Si va a ser un transformador de combate, es de esos que cualquier corto lo supera, ya sabemos si podemos someterlo a eso. O si es un transformador delicado, pero que me sirve para sostener voltajes fácilmente. Cada transformador tiene su cualidad particular. Okay. Dime. Y nosotros vamos a poder,
nosotros vamos a poder dar sugerencias a la hora de sugerir un transformador. Claro, es que dentro del diseño que yo pienso empezar a hacer con ustedes ya el otro trimestre, va la escogencia del transformador con su impedancia de acuerdo a la situación que tenemos. Y usted tiene que sugerir qué impedancia de cortocircuito requieren del transformador para que toda la empresa quede protegida. ¿Sí ven? Pero aquí por lo menos necesitamos entender que a uno le digan, es que esa es la impedancia del cortocircuito del transformador y está por el orden del 6%. Entonces usted relacione eso con algo en la mente, ¿cierto? En este caso, con que van a haber fallas de caída de tensión o con que van a haber fallas de cortocircuito. Lo mismo que le digan a ustedes, si un transformador tiene una corriente de excitación del 3%, que usted se haga una idea, uy, qué transformador tan bueno, es que significa que el núcleo está muy bien y tal, y que empiece a diferenciar esas palabras y que puedan hacer las pruebas, que son básicas, pues, en este caso. Bueno, yo ya terminé, les dije que hasta las 12. ¿Tienen opiniones, preguntas? Y lo otro es, ¿creen que son capaces de hacer la prueba de cortocircuito para encontrar la impedancia de cortocircuito del transformador? Sí, ¿O señor. tengo que aclarar algo? No es sino que me digan y si no, pues nos vamos ya. No, todo claro, profe. Sí, pero Manuel es el único que me está participando. ¿Y quién más? Y por ahí Marden lo escuché. Profe, A ver, hacernos un favor de sí. regalarnos los apuntes de la pizarra de ayer. Sí, claro, claro que sí. Ahorita los busco. Junto con las de hoy también, por favor. Sí, listo. Esos mamarrachos, ¿no? Pero pues ahí hay cosas importantes también, creo yo. A ver, Cristian, Luisa, Santiago, David, no sé, Juan, estamos claros. Hagan una ceñita de vida. Bien, profe, sí, señor. Pues como yo siempre le he dicho, profe, lo importante es entender los conceptos y tener ahí un buen plano para seguirlo. Ajá. ¿Creen que con los diagramas que establecimos hoy son capaces de, pues incluso lo monté aquí en el laboratorio, ¿cierto? De tener las precauciones suficientes para no quemar el transformador en la prueba de cortocircuito, que es muy delicada? ¿Creen que simplemente yo puedo llamar a Julián ahora y decirle, listo, los muchachos son capaces de hacer prueba en vacío y prueba en cortocircuito y hágale, Julián, que nada se va a quemar? ¿Estamos listos? Si me dicen que sí, nos vemos el martes. Sí, señor. Ronaldo, sí estamos por aquí, Ronaldo. O solo Sí, prendiste señor. el computador. Eso. ¿Cómo te sientes? ¿Bien? Muy bien, profe, todo quedó muy claro. Bueno, listo. Entonces vámonos pues. Nos vemos el martes en la parte virtual. Y ya ese martes va a ser la última vez que vamos a dar, Dios mediante. Eso es mi proyecto. Mi proyecto es que sea la última clase virtual, porque nos veremos cuando lleguemos de julio, de los días de descanso, ya presencial. Estamos hablando mucho con la dirección para que nos reciba todo el grupo ya junto, que estemos los 15 juntos, que ya no estemos más separados. Y de pronto sí vamos a tener, es una novedad, y es que vamos a tener algunas clases en la tarde. Eso sí les quería comentar, pero pues esperemos a ver confirmación de todo. Eso sucederá en el transcurso de julio, que vengamos del descanso. Estamos justo a tiempo a pasar a qué semestres, a qué trimestres que pasamos ya, a sexto. Quinto. Al quinto. Entonces nos queda quinto, sexto, séptimo, los bacanos, porque la idea es, conectamos transformadores trifásicos, conectamos motores, eso es lo que haremos el otro trimestre, conectamos motores en delta, en estrella, y arrancamos lógica cableada, que es empezar a hacerle a contactores, y arrancamos protecciones para hacer todos estos diseños de las protecciones que se requieren en la empresa. Pero si ya estamos juntos los 15 y estoy yo con ustedes y está Julián y están los otros, estamos justo a tiempo de hacer algo pues muy bueno. Entonces métanle la fichita a las clasecitas que quedan y nos vemos el martes, Dios mediante. Hágale pues, nos vemos. Profe,
Listo, profe. Luego. Hasta luego. Listo, chao pues. Muchas gracias.